juntos los en armonía. Dice ahí: envía el Señor bendición y vida eterna. Así que, hermanos, iremos de este lugar bendecidos y disfrutando de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Empezamos la semana pasada una serie de mensajes titulada Verdad Absoluta. Hablamos del cristianismo. ¿Qué creemos en el cristianismo y por qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo es que nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de ver el mundo, hermanos, está dirigida? Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión, una manera de identificar las cosas en el mundo. Y dependiendo de esa cosmovisión, pues resulta también, hermanos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, la manera en la que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Hace unos minutos estuve acompañando a la familia de mi esposa Vicky, que su cuñada partió a la presencia del Señor, Norma, por quien habíamos estado orando en las semanas previas. El día de ayer partió a la presencia del Señor y tuvimos la oportunidad de estar con la familia. Y es increíble, hermanos, cómo todo lo que es luto, todo lo que es dolor, tristeza, pérdida, cuando la palabra del Señor es predicada, todo eso cambia, hermanos. Y las tinieblas y la oscuridad ahora son vencidas por la luz. Y el dolor y la tristeza, hermanos, se disipan por la alegría y el gozo de saber dónde está nuestra querida hermana. Una mujer que puso su fe en Jesús. Así que por ella no hay absolutamente nada que lamentar. Porque seguramente podemos pensar, bueno, tal vez la vida le fue acortada. Tal vez 60 años apenas de edad, pues según la Escritura le quedaban 60 más. Pero ¿qué es eso a comparación de la eternidad? 120 años acá, ¿qué representan a comparación de la eternidad? Y de eso se trata, hermanos, la cosmovisión. Lo que el cristianismo, hermanos, nos enseña como verdad absoluta, en la cual usted y yo hemos creído. Y meditábamos la semana pasada cómo se ha ido formando, hermanos, cómo el Señor ha ido desarrollando su iglesia basado en su palabra, basado en una declaración poderosa. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, o alguno de los profetas. Ok, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. No un Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te reveló esto carne ni sangre, no lo aprendiste de hombres, sino de Dios mismo. Del cielo mismo recibiste esta revelación, esta verdad. Por eso eres bienaventurado. Y así, hermanos, como Pedro recibió esta revelación, la hemos recibido tú y yo. Porque Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia cristiana, hermanos, está fundada sobre la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en los tiempos de la Reforma, Martín Lutero, después de que la iglesia se había llenado de corrupción, de ideas de hombres que en algún momento a alguien les pareció correcto, piadoso,
Llegó el momento en el que la salvación era mitad la obra de Dios a través de Jesucristo y mitad la obra de los hombres a través de nuestro comportamiento. Sí, la gracia, sí, Jesús, pero también nosotros. Pero a nosotros nos toca hacer. Pero si nosotros hacemos. Y todo eso, hermanos, fue degenerando en una doctrina falsa, donde al rato era la iglesia la que podía decidir quién era salvo y quién no. Era la iglesia la que determinaba las maneras en las que la gente se podía salvar. Llegó a ser tal la corrupción, hermanos, que la salvación se vendía. Y podían tener ahí alguna declaratoria de algún líder de la iglesia que les garantizaba que si en algún momento morían sin haberse confesado y demás, pues con ese pase de alguna persona igual de pecadora que ellos, podían pasar al cielo. Cosas tan absurdas. Y entonces Dios levanta, hermanos, dentro de esa iglesia sumida en la corrupción doctrinal y teológica, a un grupo de teólogos, monjes, estudiosos de la Biblia. Y entonces Martín Lutero hace una declaración basada en 95 tesis, 95 temas que Martín Lutero identificó. Esto dice la iglesia, pero no lo dice la Biblia. Esto dice la iglesia, pero la Biblia dice esto. Y al final, hermanos, la reforma protestante surge bajo el estandarte de 5 declaraciones. Sola escritura, solo la Biblia, sola fide, solo la fe, sola gratia, solo la gracia, sola Christos, solo Cristo, sola gloria Deo, solo la gloria a Dios. Y eso es, en esencia, hermanos, lo que creemos los cristianos. Ahora, ¿de dónde surge toda esa doctrina? La respuesta es muy sencilla. La Biblia. La Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es, hermanos, en este sagrado libro donde encontramos el fundamento de las creencias del cristianismo. Solo la escritura. Usted ha escuchado de grupos que en realidad terminan siendo sectas, por muy organizadas y por muy históricas que puedan ser. Pero todos aquellos, hermanos, que tienen la Biblia más los sueños de Lenita White, la Biblia más el profeta Smith, la Biblia más este libro, la Biblia más las declaraciones de esta persona, hermanos, eso es mentira, es falso, es solo la escritura. La escritura, la palabra de Dios, es el fundamento de la fe cristiana.
Así que cuando vienen y le dicen, mira, es que compra la revista esta, es que esto, y es que aquello, y es que fue y que vino, y el libro de aquí y el libro de allá. Enseñanzas de hombres. Confusiones. Herejías. Errores doctrinales que engañan y pierden a la gente. Por eso, hermanos, proclamamos la Escritura en el cristianismo como el fundamento de nuestra fe y de nuestra práctica. En ningún otro lugar encontramos esa práctica. Solo la Escritura, que dice aquí, fue inspirada por Dios en el verso 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. El aliento de Dios. Lo que nosotros, hermanos, encontramos en este sagrado libro es inspiración divina. Es verdaderamente la palabra de Dios. Aquellas cosas que quedaron escritas para que tú y yo creamos. Inspiración de Dios. El aliento de Dios. Que llegó a nosotros, hermanos, a través de hombres escogidos por Dios. Esa inspiración de las Escrituras, hermanos, hay dos maneras de entenderla. Algunos consideran que fue una inspiración mecánica, es decir, que Dios hizo entrar en una especie de trance a los hombres que escribieron la Biblia y que solamente sirvieron como un instrumento mecanógrafo, ¿sí? Que no estaban ellos siendo conscientes de lo que estaban escribiendo, sino que de manera mecánica recibían la palabra de Dios y la transcribían, ¿sí? En ese entonces en pergaminos, lo cual no es correcto. Realmente, hermanos, la inspiración de Dios es orgánica. Dios respetó la personalidad de cada uno de esos hombres con una intención. Hoy podemos ver, hermanos, por ejemplo, la melancolía, incluso los momentos de depresión del rey David al escribir los salmos. Hermanos, David, cualquier psicólogo que analice sus cantos puede decir, este era un hombre bipolar, ¿no? Porque en un solo canto, en una sola composición, podemos encontrar una profunda depresión y enseguida ir a la ira, a dejar ver el coraje que está sintiendo. En un salmo dice Dios, de todos mis enemigos, tú te vas a reír de ellos, te vas a burlar de ellos. Así que encontramos verdaderamente a un hombre que va de la depresión, a veces a la euforia. Y Dios permite eso. Así que en realidad, hermanos, la inspiración fue orgánica. Porque Dios quiso transmitir su palabra en el lenguaje que nosotros podemos entender. Así que igual podemos ver al asustado Moisés escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco. Podemos encontrar a un apóstol Pablo, hermanos, que tenía problemas con la ira. En la carta a los Gálatas, particularmente a los Gálatas, hay varios pasajes que reflejan una cierta molestia en Pablo. Gálatas insensatos. Es una palabra fuerte. Se puede traducir de muchas maneras. Algunas de ellas no serían muy bien recibidas por ustedes.
Algunas de ellas incluso serían inapropiadas. Pero Dios lo permitió así. En la edición, en la traducción, hermanos, a los diferentes idiomas, bueno, tenemos o han tenido la bendición los traductores que tanto el hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento como el griego koiné en el que fue escrito el Nuevo, es un lenguaje muy rico. Y una palabra, una sola palabra en el hebreo, en el griego, tiene una serie de significados afines, no diferentes, todos afines. Así que los traductores fueron tomando las palabras que ellos consideraban más propias. ¿Sí? Algunas traducciones en la Biblia dejan todavía algunas cosas para reflexionar. No que no sea verdad, sino que al estudiar la Escritura podemos encontrar una aplicación diferente. Por ejemplo, el profeta Daniel, la traducción al español de la Reina Valera en uno de los capítulos por allá del 9 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿sí?, se esforzará y actuará. Ahí pareciera que depende de nosotros, ¿no? Conocer a Dios representa para mí esfuerzo y acción. La traducción a la King James, por ejemplo, la Biblia al inglés, diría en español: mas el pueblo que conoce a su Dios es fuerte y hace proezas. Es diferente. Ya no es mi esfuerzo, es que conozco a Dios y soy fuerte. El pueblo que conoce a Dios, es el conocimiento de Dios lo que hace que seamos un pueblo fuerte. No es que conocer a Dios produce en mi esfuerzo. Pero eso es, hermanos, la riqueza que nos permite el estudio de las Escrituras. Cuando podemos venir a la Escritura, los pastores y los maestros que Dios ha puesto en su iglesia, y podemos ir, hermanos, al texto original y encontrar a través del estudio y de la guía del Espíritu Santo la revelación que podemos después compartir con cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, nos revela a Dios. Algunos han dividido la Biblia en dos temas: la creación y la redención, lo cual es correcto. El tema es que la creación aparece solo en los primeros 2 capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis. Capítulo 1, capítulo 2, y es todo lo que la Escritura ocupa para hablarnos de la creación. Y nos presenta así como el Dios creador, Elohim, el primer nombre a través del cual Dios se revela al hombre. En capítulo 1, Elohim, el Dios creador, que después David, hermanos, en uno de sus salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, en el Salmo 19, en el verso 1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ciertamente la Biblia, hermanos, nos presenta a Dios como el creador de todas las cosas. Hay muchas teorías de la creación. Lo más sorprendente, por ejemplo, de la teoría del Big Bang, ¿sí? Lo más sorprendente no es la teoría per se. Lo verdaderamente sorprendente es que haya personas que crean en la teoría del Big Bang. Es decir, que todo fue una explosión, a base de explosiones, y así se creó el universo. Cuando, hermanos, la propia ciencia ha reconocido verdaderamente la intervención de un ser superior. Simple y sencillamente, hermanos, la distancia que tenemos entre el Sol y la Tierra.
Si el sol estuviese medio metro más lejos, usted dirá, ¿qué puede representar medio metro en esa distancia, no? Si estuviese medio metro más lejos, moriríamos congelados. Pero si estuviese medio metro más cerca, moriríamos calcinados. ¿Cómo podemos pensar, hermanos, que esto es obra de la casualidad? De solamente la explosión de moléculas. Por eso lo increíble es que haya personas que sostengan esas doctrinas, que crean esas teorías. Cuando la Biblia es muy clara. En la Biblia encontramos a un Dios, hermanos, queriendo identificarse con nosotros. Por eso la inspiración es orgánica. Porque para mí es sencillo, hermanos, familiarizarme con la palabra de Dios al ver a un hombre temeroso como Moisés escribiendo, a un hombre egoísta como Jonás, recuerdan que no quería ir a predicar a Nínive, a un hombre arrebatado como Pedro, a un hombre con muchos momentos de enojo como Pablo. Me puedo identificar. Puedo entender, hermanos, la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios y traída a nosotros a través de hombres igual que nosotros, con los mismos defectos, con las mismas emociones. Así que verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios es en su inspiración y en su autoridad 100% divina, pero en su expresión 100% humana. Así como la Biblia nos declara de Jesús, que Jesús es, hermanos, la palabra viviente, 100% Dios, 100% hombre. Así la Biblia, 100% divina, pero en su expresión literaria, 100% humana. ¡Qué maravilla, hermanos! El creador del universo, el Dios todopoderoso, hablando en el lenguaje que yo puedo entender. Porque cuando me siento solo, también puedo recordar, hermanos, y sentirme con esa empatía con el rey David en aquella depresión cuando compone el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No sé usted, pero hermanos, yo en muchas ocasiones he estado en esa condición. En muchas ocasiones me he sentido verdaderamente abatido, turbado en mis pensamientos, donde, Señor, no sé qué hacer, donde mi vida se ha complicado tanto, donde no me sale nada bien. Y entonces puedo ir a la Escritura y encontrar a un hombre que enfrentó la misma situación que yo, a un hombre que está pasando exactamente por las mismas emociones que yo. Así que la Biblia no solo me revela a Dios como el creador. Una vez que la Biblia ha dado respuesta, hermanos, a las dudas existenciales de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué vivimos en esta condición? Y todo eso, hermanos, en los primeros 2 capítulos. En el capítulo 3 nos dice por qué reina la muerte. Porque la muerte es una realidad en el ser humano. Capítulo 3, nuestro pecado. Decidimos quitar a Dios para ponernos nosotros. Pero después de eso, hermanos, a partir del verso 15 del capítulo 3 y hasta el último
verso de Apocalipsis, encontramos a Dios hablándonos de la redención. En capítulo 3, verso 15 de Génesis, Dios dice, bueno, ustedes fueron creados perfectos, en un ambiente perfecto, pero ustedes lo rechazaron. Ustedes quisieron ser su propio Dios y crearon todo este desorden. Pero aquí, yo vengo a resolver este desorden. Y entonces profetizó, hermanos, al Redentor en ese verso 15 de Génesis 3. Y durante todo el Antiguo Testamento, el resto del Antiguo Testamento, hasta el último capítulo de Malaquías, Dios profetizó a través de formas, figuras, sombras al Redentor, a través de personajes que tipificaban al Redentor. Así que encontramos, hermanos, en Noé una figura, una sombra de lo que Cristo habría de hacer. En José, en Isaac, en Abraham. En todas esas maravillosas historias, hermanos, Dios nos permite ver la sombra de lo que habría de venir. Podemos ver, hermanos, la intervención de Dios en nuestra vida. En una ocasión el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, están en el desierto y tienen sed. Y dicen, vamos a morir de sed. Y entonces ven un estanque y se alegran todos y dicen, hay agua, ahora nos vamos a salvar. Y llegan y prueban el agua y son aguas amargas. Seguramente el estanque había ya, o el estancamiento del agua había hecho lo que químicamente sucede, ¿no? Y había contaminado esa agua. Y dice, es muerte esta agua. Como muchas veces nos hemos sentido. Y hemos ido a buscar, hermanos, donde creíamos que era un oasis. Y creíamos que ahí estaba la solución. Y el hombre buscó en la psicología, en el derecho, en la ciencia, en la medicina y en muchas otras cosas. Y a veces lo que encontramos ahí es muerte igual. Pero entonces Dios le dice a Moisés, toma esa rama y arrójala al estanque. La rama de un árbol caída ahí, échala al estanque. Y entonces, hermanos, aquella agua que representaba la muerte se convirtió en un agua fresca. Y así, hermanos, por la Escritura, Dios de una y mil formas se fue revelando a nosotros como el Redentor. Aquel que después, hermanos, igual en un madero, ahora en la forma de una cruz, habría de pagar por nuestros pecados. Así que el Nuevo Testamento, en esencia, hermanos, nos presenta al Redentor, aquel que durante todo el Antiguo Testamento fue profetizado. Ahora, hermanos, lo hemos conocido. Y Él, en su persona, hermanos, es la máxima revelación que el hombre puede tener acerca de Dios. El cristianismo, hermanos, es la única fe que declara a un Dios que no se esconde, a un Dios que no huye de nosotros. El cristianismo es la fe que nos revela, hermanos, por la Escritura, al Dios que se acerca a nosotros. La Biblia no es jamás el testimonio de hombres y mujeres que pudieron acercarse a Dios. No es el testimonio y el ejemplo de hombres y mujeres que alcanzaron el favor de Dios por su comportamiento.
Hay un problema, hermanos, en la antigua forma de enseñar a nuestros hijos. Los que tuvimos la oportunidad y la bendición de pasar por la escuela dominical, aquí identifico a algunos, seguramente Jorge, Juan, Israel, algunos otros, que pasamos por la escuela dominical. Hermanos, todas las historias que nos presentaron a hombres maravillosos, ¿eh? De David me dijeron que era un jovencito pastor de ovejas que componía salmos a Dios y que un día enfrentó a un gigante y con una piedra lo mató, que llegó a ser el rey sobre Israel, que terminó de conquistar la parte de la tierra prometida que faltaba, aquello que Josué y su gente no conquistaron. David llegó y terminó de conquistarla. De Moisés, hermanos, me dijeron que era un hombre que obedeció a Dios, que aunque era tartamudo, ¿sí?, puso su fe en Dios y lo siguió. De Caleb y de todos los hombres, todas las historias, los que pasamos por la escuela dominical de niños no me dejarán mentir, eran grandes hombres y grandes mujeres, Ruth, Sara y demás. Pero hermanos, para hablar bien de los hombres de la Biblia hay que hacer un gran trabajo de edición exhaustivo, porque no me dijeron siendo niño de aquel David que después adulteró y que mató al esposo de, pues ni modo, ahí está, ¿no? No me dijeron eso. Tampoco me dijeron que Moisés, antes de ser el libertador del pueblo de Israel, mató a un egipcio. No me dijeron que Moisés era un homicida. Solo recuerdo de Moisés, siendo niño yo, que partió el mar en dos, que caminó en seco. La Biblia, hermanos, no es la historia de hombres y mujeres que hicieron cosas para alcanzar el favor de Dios. La Biblia es la historia de un Dios acercándose a mí, de un Dios que tuvo compasión de esos homicidas, de esos adúlteros. Esa es la historia de la Biblia. Eso es lo que verdaderamente narra. La Biblia me presenta a Jesús como un Salvador. ¿Fue un maestro? Por supuesto que sí, pero la Biblia no revela a Jesús como el maestro, sino como el Salvador, como aquel que vino a redimir a un pecador como yo. No es un ejemplo a seguir, es el Hijo de Dios en quien debo creer. Hace algunos años, por allá, creo que de los 80s, 90s, hubo una campaña que nace en Estados Unidos, What Would Jesus Do? Y se hizo una campaña, todo el mundo traía corbatas y stickers y imanes. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y decía, siempre que enfrentes una circunstancia, piensa en esto: ¿qué haría Jesús? Pero da la casualidad, hermanos, que Jesús era perfecto y yo no. Así que ¿qué haría Jesús en este caso? Pues dijo que habría que poner la otra mejilla, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este caso? Pues esto y esto. Hermanos, no tenemos las condiciones para hacer lo que realmente la Biblia nos dice que hizo Jesús. Y es lo que debemos nosotros considerar cuando enfrentamos nuestra realidad, cuando enfrentamos nuestra imperfección.
¿Qué hizo Jesús? Pagó por mis pecados. Murió en la cruz por mí. Es lo que debo yo considerar hoy de Jesús. ¿Qué hizo Él por mí? Si quiero verdaderamente, hermanos, tener la paz que Él me ofrece, que Él me dejó, me heredó de hecho, tendría que considerar lo que Él hizo por mí. Porque para que yo pueda recibir, hermanos, esa herencia gloriosa, era necesaria la muerte del testador. Es el requisito sine qua non de los testamentos para poder recibir una herencia. Si el testador no muere, no puedo recibirla. Y la Biblia me habla de un Jesús que murió por mí. La Biblia me revela así al Dios creador. Por supuesto, la Biblia es un libro de ciencia. Y antes que Galileo y los demás pensaran siquiera en que la tierra pudiera ser redonda, ¿no? Miles de años antes Isaías dijo: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. El libro de Job, ciencia. Y muchas cosas que aún la ciencia no puede identificar. Ahí está. Le dice a Job: a ver, siéntate y cíñete como un varón valiente. Voy a hablar contigo, tú me vas a escuchar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Sabes de dónde vienen los vientos? No sabemos. Pero el Señor revela todo en su palabra. Sin embargo, la Biblia, hermanos, no pierde el tiempo en enseñarnos y decirnos cuántos años tiene la tierra. Si la historia sagrada van 5,000 y algo, pero dicen que tiene millones y millones. Aunque está codificada esa información, y no quiero llenarles con datos, ¿sí? No es el principal interés de la Biblia. El principal interés de la Biblia lo encontramos en el verso 15 de la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Salvación. ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo ser salvos de todo este desastre que es la vida del hombre? Una de las revelaciones más impactantes para mí de la Escritura, hermanos, la encontré en el Salmo 113. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? El glorioso Dios, el creador del universo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta a gobernar el universo entero? Eso lo puede entender cualquiera. Un Dios creador, un Dios distante, pero dice que baja para ver los cielos y la tierra. Y dice, cuando dice baja, no solo, hermanos, es que vino y anduvo acá, sino que dice, Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. No hay otro Dios como Él. Es el creador. Yo lo rechacé, yo lo ofendí. Y con todo y eso vino a mí. Se acercó a mí. Y no me encontró, hermanos, en una cuna de oro. No me encontró en el esplendor de la vida.
me encontró en el muladar. Y sabe, no tuvo temor de ensuciarse. En el mismo muladar que yo había creado. Hay una historia, hermanos, en los evangelios. ¿Qué peor muladar podemos crear, podemos enfrentar, que cuando somos descubiertos en nuestra realidad? En Juan 8 encontramos a una mujer tirada en el suelo, acusada de haber cometido adulterio. Y ahí está, la trajeron a Jesús, se la presentaron a Jesús y le dijeron: esta mujer la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Así tal cual la ley de Moisés lo mencionaba, que después, hermanos, los códigos también jurídicos señalan ahora, ¿no? Un adulterio tiene que ser encontrada la pareja en el mismo acto, si no, no hay. Cualquier sospecha y cualquier cosa para la ley no existe, así era, ¿no? Y ahí está esta mujer. Es interesante, hermanos, que para cometer el delito y pecado de adulterio se necesitan dos personas. Pero es interesante que solo es presentada una, ella. Y está postrada y tirada, seguramente en el suelo, acusada de algo real. ¿Qué peor momento podemos enfrentar en la vida, hermanos, que ser descubiertos de nuestra realidad? Una de las cosas que a mí más me aterraba siendo joven todavía, después de leer un folletito, Chic se llamaban, creo que todavía existen, folletitos con mensajes de la Biblia, ¿no? Historietas como cómics. Y uno de ellos decía que un día nos íbamos a presentar delante del Señor y que toda la vida, mi vida iba a pasar, se iba a proyectar en una pantalla como en el cine, ¿no? Y eso a mí me aterraba, hermanos, cuando llegara ese momento. ¿Quiénes iban a estar ahí, no? Imagínense, el auditorio lleno. Sigue el pastor. A ver, pastor. Eso me aterraba. Y no era pastor todo, hermanos. Pero me aterraba. Y así está esta mujer en esa condición. Ha sido descubierta. Su pecado ha sido manifiesto. Y encontramos a el Redentor, a Jesús el Salvador, postrándose en la tierra junto a ella. Incluso dispuesto a recibir el castigo junto con ella, porque el Evangelio narra que está Jesús en tierra y les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús está dispuesto a recibir, hermanos, el castigo junto con ella. De eso se trata el Salmo 113. El Dios que se sienta en las alturas, pero que desciende hasta encontrarme aún en el muladar y restaurar mi vida. En esta historia de la mujer adúltera, solo uno fue condenado, el que no estaba presente, aquel que sus amigos quisieron encubrir. Algunos historiadores hablan de que fue un plan maquinado realmente por los fariseos, ¿no? Oye, ¿quién se avienta? Pues yo, ¿verdad? Te vamos a proteger, te vamos a esconder, solo queremos llevarla a ella delante de Jesús. Y los amigos
escondieron a su amigo y terminó siendo el único condenado de la historia. Porque a la mujer Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice: ninguno, Señor. Y Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fue la mujer, hermanos, la que pudo experimentar y disfrutar la verdadera transformación de la vida a partir del don de la no condenación. El otro se quedó con su pecado, lamentablemente, porque sus amigos lo quisieron encubrir. Dice así la Escritura: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente, el que lo reconoce y se aparta de él, dice, alcanzará misericordia. Así que no tenemos más por qué huir de Dios. La Escritura, hermanos, solo la Escritura, encontramos este fundamento: el Dios redentor, el Dios que se acerca a nosotros, que bajó de los cielos, hermanos, para encontrarse en el muladar que los humanos habíamos hecho y tomar toda esa suciedad llamada pecado, el tuyo y el mío, y pagar por él en una cruenta cruz. Eso es la Biblia, hermanos. Esa es la Escritura. Esa es la revelación de Dios. El Dios que salva, el Dios que se acerca a nosotros. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos y meditemos un poco, hermanos, en esta verdad. Hoy estudiamos qué es la Biblia. La próxima semana vamos a aprender qué dice la Biblia. Y seguiremos creciendo, hermanos, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y eso traerá para nosotros abundante paz y bendición. Padre, gracias, Dios, por tu palabra que es inspirada por ti. Y que esa inspiración, Dios, sigue vigente. Y cada vez que nos exponemos a ella, sea porque la leemos, sea porque la escuchamos, porque nos sentamos, Dios, en nuestra iglesia, en torno a la palabra, y esa inspiración divina, Dios, sigue transformando. Tu palabra es enviada con un propósito. Yo te quiero pedir hoy, Señor, que este se cumpla en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que hoy, Dios, hemos aceptado la invitación tuya para venir y estar aquí. Gracias, Señor, porque todo está hecho, porque no salgo de aquí con una lista de cosas por hacer o no hacer, sino salgo de aquí, Dios, edificado por tu palabra, renovado, transformado como mujer que escuchó esas gloriosas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Dios, porque viniste a encontrarte conmigo en el muladar que era mi vida, y me rescataste, Dios, y nos hiciste sentar con los príncipes de tu pueblo. Gracias, gracias, Dios, porque no nos has dejado en el muladar, porque nos rescataste, Dios, y ahora somos un pueblo, una nación de gente santa, redimida, reyes y sacerdotes. Que podamos vivir así, Dios, con la dignidad que Cristo nos ha hecho.
caminos. Que vivamos así, Dios, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Disfrute la vida en Cristo. Sea feliz. Sea feliz por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y deje que Él siga obrando en usted. Que Él siga transformando y renovando su vida para su honra y su gloria. Nos vemos, hermanos, en la semana. Tenemos estudio bíblico. Nos toca esta semana reunión mixta el jueves en casa de Manuel y Livia Vera. Ahí los esperamos, hermanos. La paz, la bendición de Dios sea sobre todos nosotros.